Dios le bendiga, Dios le guarde en este momento. Este es el pastor Edwin Cruz. Aquí pues quisiera pues hablar una palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Yo sé que muchas personas pues necesitan en este momento esta palabra. Nosotros estamos viviendo un momento bien difícil, un momento determinante. Y verdaderamente que necesitamos, ¿verdad?, escuchar lo que el Señor Jesús nos dice a nosotros en su palabra. Lucas capítulo 19, versículo 41, dice: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, dice, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conocisteis el tiempo de tu visitación. Primeramente, es un mensaje, ¿verdad?, que fue dirigido a Jerusalén, porque una de las cosas que sucedió con Jesús fue que él entró, ¿verdad?, a la entrada triunfal en Jerusalén, y de ahí cuando entró vio que la gente pues empezó a alabar diciendo: bendito Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el Señor, en el cielo, y gloria en las alturas. Pero vemos también que el grupo de los fariseos dice que entre de la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y son unas palabras verdaderamente que llegan más en este tiempo, llegan directamente a este tiempo también, porque nosotros vemos que la palabra de Dios, siendo predicada, muchas veces se ha formalizado más en lo que es en religión. Se ha formalizado más en lo que es aplicar las cosas, pero porque una de las cosas que eso fue lo que sucedió aquí. Él dice: mira, reprende. Ellos le dijeron a Jesús: reprende a tus discípulos, porque mira lo que está sucediendo. Ellos están alabando tu nombre, exaltando tu nombre, ¿verdad? Y diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo. Porque hay mentes que están cerradas, hay mentes que están cerradas, y entonces están atadas en lo que es en la religión, y no lo que Jesús hizo o lo que Jesús iba a hacer para ese momento en la vida, ¿verdad?, de cada persona que estaba ahí. Porque ellos querían el pueblo de Israel estaba esperando un rey, estaba esperando a un rey que estableciera su reinado en medio de ellos, y entonces no solamente hiciera un reinado de ellos, sino que se quedara con ellos y venciera a todas las otras naciones. O sea, que fuera como David, ¿verdad?, establecer su reino. Y muchas de las palabras que Jehová Dios le dio a David fue una de esas, que más que se pensaron que el Mesías iba a establecer su reino aquí en la tierra. Y entonces ver todas estas cosas
y todas las señales que Jesús daba. Entonces, viendo la forma en que Jesús se manifestó la misericordia del Padre y manifestó lo que el Padre, ¿verdad? El amor del Padre, sanando a los enfermos, libertando, salvando, transformando las vidas y haciendo tantas cosas en sinnúmero para establecer lo que es su reino, el reino espiritual, y establecer lo que Él dijo, ¿verdad? Que dice que desde este momento verán los cielos abiertos y verán ángeles bajar y subir. Porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Se ha acercado. Entonces, esto nos da a entender que, o sea, en nuestra mente, lógicamente, pues para ellos, los fariseos sabían, ellos entendían de que el Mesías, y él tenía Jesús, cuando estaba aquí en la tierra, ellos veían esas características de que el Mesías iba a hacer, ¿verdad?, la voluntad del Padre, iba a hacer milagros, iba a hacer, ¿verdad?, cosas grandes, porque ya había sido establecido de esa forma, y la palabra de Dios, ¿verdad?, nos establece de esa forma. Ahora, ¿qué es lo que sucede aquí? Que cuando Jesús habla de esta forma, o sea, que la gente daba voces, daba grandes voces diciendo, ¿verdad? En cuanto de lo que Jesús entrando en un pollino, porque algo verdaderamente bien en humildad, y no entró con pompa, sino que con humildad. Ahora, cuando Jesús venga, Él va a venir con su caballo blanco como rey, estableciendo con autoridad, con poder, ¿verdad?, para establecer su reino, con, ¿verdad?, trayendo su reino en totalidad. Porque dice que con su boca, con la espada de su boca, Él exterminará lo que es el anticristo y el falso profeta. Y dice que juntamente con sus santos vendrán, ¿verdad? Y entonces van a ver lo que es la victoria del Rey, de Jesús. Jesús se montó en este pollino, ¿verdad? Humildemente, se montó humildemente, como así lo estableció la palabra de Dios. Los profetas hablaron acerca de esto. Zacarías habló acerca de que él montaría un pollino. Y eso pues lo vimos en el Nuevo Testamento y se ve en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces ahora Jesús dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, o sea, está hablando de Jerusalén, al verla lloró sobre ella. Porque hay sucesos y eso era en ese tiempo. Pero Jesús estaba mirando más adelante de las cosas que iban a suceder. No solamente los sucesos que estaban sucediendo en ese tiempo, sino que Jesús vio más allá de lo que se podía ver, ¿verdad?, en todo sentido alrededor. Y Jesús dice la palabra aquí que lloró sobre ellos. Hay muchas cosas, ¿verdad?, que se pueden aplicar en esta nación de Estados Unidos y en muchos pueblos, en muchas naciones, otras también, que están sucediendo. Y Jesús, ¿verdad?, vamos a ponerlo de esta forma, Él estuviera llorando y está llorando por causa de la humanidad y por causa de las cosas que se están viendo, por causa de las leyes que se están imponiendo, por causa de los cambios que la humanidad quiere hacer. En otras palabras, se quiere humanizar, pero no quiere ver al Creador manifestado, ¿verdad? No quiere ver y no quiere creer en el mensaje de la palabra de Dios, este mensaje poderoso que cambia sus vidas. Y se dejan atar, ¿verdad?, por las cosas de este mundo. Jesús mismo habló y dijo esas palabras.
que venció, Él venció a este mundo. Él dijo, la paz os doy, la paz os dejo, no la doy como este mundo la da, sino que Él da una paz que solamente ¿verdad? Llega en lo profundo del ser humano, del espíritu del ser humano, y se ha establecido de esa forma, que la palabra de Dios es poderosa para libertar, para traer paz en el corazón, traer paz en la vida. Jesús lloró sobre esta ciudad. Nosotros tenemos que clamar por la ciudad. Tenemos que clamar por nuestra ciudad. Tenemos que clamar por Estados Unidos. Tenemos que clamar, perdón. Tenemos que clamar por Estados Unidos. Tenemos que clamar por nuestra nación. Tenemos que clamar por todo lo que nosotros vemos a nuestro alrededor. Que no tengamos una mente, ¿verdad? De que eso está sucediendo y ya eso tiene que suceder. No, pero hay que orar, ¿verdad? Hay que orar por las familias, hay que orar por los alrededores de nosotros, porque hay cosas que están sucediendo y esta nación está pasando un caos bien fuerte. El hombre no va a poder hacer, puede prometer, cualquier hombre, ¿verdad? Que se quiera proclamar gobernador o que el pueblo lo ponga como gobernador, entendiendo como aún Estados Unidos, ¿verdad? Porque están sucediendo muchas cosas y no solamente es porque están sucediendo, es porque la palabra de Dios nos enseña a nosotros que hay muchas cosas que tienen que suceder y que son proféticas. Y nosotros tenemos que verla bajo el lente de la palabra de Dios, bajo el lente profético de esa palabra. Entonces Jesús mismo siguió diciendo, oh, si también tú conoces, si es a lo menos en tu día lo que es para tu paz. Si ellos hubieran conocido lo que Jesús quería traer para sus vidas, mas ahora dice, está encubierto de tus ojos. El Señor le encubrió, o sea, en estas palabras Jesús le quiso decir, yo las escondo de ustedes, porque ustedes no quisieron escuchar la voz, no quisieron escuchar mi voz. La voz que el Padre me dio para que le trajera a ustedes. Y como dice Hebreos nos habla bien claro diciendo que anteriormente él hablaba por los profetas. Pero hoy nos habla por medio de su Hijo Jesucristo. Jesús les trajo la palabra, como Hijo de Dios, vino representando a su Padre aquí en la tierra y Dios aquí en la tierra. Porque la palabra de Dios nos dice bien claro que cuando Jesús vino, Él se hizo carne. O sea, la palabra de Dios se hizo carne. En Juan capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Era en el principio con Dios. Y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces, aquí hablando, diciendo que estaba hablando desde el principio. Desde el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. O sea, hablando de Jesús, que es Dios juntamente con Padre y Espíritu Santo. Dios. Es un solo Dios. Es un solo Dios. La Biblia nos declara que Dios es un solo Dios. Pero se está hablando de que Jesús
¿verdad? Es parte de lo que es la Trinidad, es el Verbo. Entonces el Espíritu Santo estando con Jesús, Padre, Hijo y Espíritu Santo manifestando su amor y su misericordia. Cuando Jesús se manifestaba aquí en la tierra y manifestaba los milagros y manifestaba, y todo esto sí se manifiesta hoy en día. Dios, a través de su Espíritu Santo, ha sanado muchas vidas y sigue sanando y sigue libertando. Porque la actividad ¿verdad? La actividad del enemigo sigue en activo y sigue manifestando, ¿verdad? Sus malas ideas, su mala ¿verdad? Mente aquí en la tierra. Dios no se ha cansado todavía. Dios no se ha cansado de hacer milagros. Dios no se ha cansado de echar fuera demonios. Dios no se ha cansado de libertar al que está cautivo. Dios no se ha cansado de hacer cosas maravillosas, ¿verdad? En las vidas, de cambiar, de transformar las vidas, las mentes del ser humano. Entonces Jesús dice aquí la palabra que él lloró, pero que también le habló directamente a esta nación, a Jerusalén, diciéndole, si también tú conocieses, a lo menos en este día, le decía hoy, lo que es para tu paz, lo que puede ser para tu paz. Lo mismo puede suceder en este tiempo para esta nación, si tú conocieres el Evangelio, si tú conocieres lo que Jesucristo quiere hacer para con tu vida, es para tu paz. No hay otra cosa que el Señor quiera hacer, sino que traer paz a tu vida, a tu alma, que está abatida. Por eso es que el mismo Jesús decía, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. El mismo Jesús quiere traer paz a tu vida. Pero hay una cosa que está sucediendo. Y es que nosotros como iglesia necesitamos entender esto. Que la iglesia de hoy se ha envuelto en tanta, ¿verdad? En tanta cosa. En otras palabras, juzgando a aquellas personas que pueden ser restauradas. Juzgando a aquellas vidas que pueden ser transformadas bajo el poder de su Espíritu Santo, creando más un toque de culpabilidad en la vida, cuando el mismo Jesús dijo que ninguna condenación hay para los que han creído en Él, para los que están en Él. Si usted se pone a buscar esa palabra, usted va a decir, sí, yo entiendo. Eso, Romanos capítulo 8, versículo 1, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. Esto es un requisito de la palabra de Dios. Nos está diciendo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Para los que están en Cristo Jesús. Usted está en Cristo. Usted está en Cristo Jesús. Nos está indicando que no hay ninguna condenación, culpabilidad, no hay ninguna en tu vida, en tu alma, no hay ninguna. Pero hay un requisito que hacer. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y entonces está hablando conforme al Espíritu, conforme a la palabra de Dios, que es Espíritu y es verdad. Y Él los guiará, el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Pero también nosotros como iglesia debemos dejar que su Espíritu Santo sea el que nos guíe a nosotros y traiga paz en las vidas y transformación en los corazones y restauración. El mismo Jesús decía esto porque los corazones de las personas que estaban ahí, aunque él lo dijo, ¿verdad? Primeramente por los fariseos, porque la cosa es que ellos querían aguantar
y que Jesús reprendiera a sus discípulos. ¿Por qué? Porque lo que estaba sucediendo. Entonces Jesús lloró por esa misma situación. Porque la religiosidad de la persona endurece los corazones. Y eso es lo que sucedía para ese tiempo. Ellos sabían quién era Jesús como el Mesías. Pero ellos habían endurecido sus corazones por el orgullo. Habían endurecido sus corazones, ¿verdad? Por el yo y por lo que podían hacer y lo que pueden hacer, ¿verdad? Si hacemos esto, lo vamos a hacer de esta forma. Si hacemos de esta forma, lo vamos a hacer de esta forma. ¿Me entiendes? Entonces, hay cosas que lo que hacen es que decimos, ¿sabe? Santidad a Jehová. Sí, hay que ser la santidad a Jehová. Y hay que vivir en la santificación. Porque el Espíritu Santo es el que nos santifica a nosotros. Y nos va limpiando. Todos los días el Señor nos limpia. El Señor nos santifica. Todos los días nos santifica. Pero hay momentos que hay personas que tienen una religiosidad en sus vidas que solamente lo que piensan que hacer una cosa o decirle a una persona, imponerle a una persona de una forma cosas personales de esa persona y enseñarle cómo establecer y comprar la forma, ¿verdad? Y comprar cosas que son personales de esa persona. O sea, que hay cosas que pueden causar una religiosidad y un tranque para lo que es el crecimiento de tu vida con el Señor. Causa, ¿verdad?, una culpabilidad, porque si tú no haces algo que es para el Señor y tú no haces la palabra de Dios, ¿verdad? Pero muchas veces se impone como estas personas fariseas. Repréndelos, Jesús, porque tú sabes, ellos están ministrando. Mira, repréndele, porque ellos están alabando y están diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces Jesús, viendo el corazón de ellos endurecido, viendo el orgullo de sus corazones, porque Jesús sabía que sus corazones estaban solamente por ¿verdad?, querer agradar a lo que es, ¿verdad?, a sus formas y sus estatutos, y de la forma que ellos quieren que corran las cosas, pero no quieren dejar, ¿verdad?, que la palabra de Dios fluya sobre su vida cuando es corregido de parte de Dios. Entonces, porque dice la palabra: vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Fíjese algo. Eso es una profecía, ¿verdad?, que el Señor Jesús estaba hablando. Y habló directamente, inspirado por el Espíritu Santo, porque el Espíritu de Dios estaba hablando a través de Jesús. Y dijo: van a venir días sobre ti. Y en esos sucesos muchas cosas sucedieron, ¿verdad? En el tiempo de Nerón, la mano de los enemigos vinieron sobre Jerusalén. Y otros sucesos más, ¿verdad?, que sucedieron en contra del pueblo de Dios por causa, ¿verdad?, por causa de haber negado a su Mesías, por causa de haber negado, pero todo esto con un propósito. No se puede cambiar la historia, porque el mismo Jesús vino para este propósito. Vino para ese propósito, fue salvar la humanidad, establecer sus reinos aquí en la tierra, pero a través del sacrificio, anulando toda acta que fue promulgada en contra de ti.
Y entonces como rey, no había otro aquí en la tierra que podía proclamar y firmar un decreto que pudiera hacer que dijera tú estás libres de toda acta que fue hablada en contra de ti en maldición. Toda maldición fue rota en su nombre, en el nombre de Jesús. Fue rota porque Él derrotó, ¿verdad? Y venció a nuestro enemigo de nuestras almas. Y entonces, el único que pudo hacer eso y el único que podía hacer eso era el Hijo de Dios. El Hijo de Dios vino con ese propósito. Por eso es que Él es digno de abrir los sellos, porque es el único que tiene la llave para poder establecer y hablar en contra de todo decreto que fue promulgado en contra de nosotros. Y entonces el mismo Jesús habló aquí de que Jerusalén, todos los pueblos alrededor, todos los enemigos de Jerusalén te van a rodear con vallado. Van a rodearte como vallado. Y dice, y te sitiarán. Y te sitiarán. Esa palabra es una profecía porque sucede cuando un pueblo se aleja de Dios. Dios ha permitido muchas veces, ¿verdad? Como los sirios que venían y hacían, ¿verdad? Y se llevaban todos los alimentos, ¿verdad? Del pueblo de Dios. Porque se habían alejado de Dios. Sí, se habían alejado de Dios. Entonces, como nos habla la palabra de Dios, al principio, ¿verdad? De Crónicas, nos habla fuerte, de una forma, ¿verdad? Poderosa. Crónicas o Reyes. Nos habla de una forma, ¿verdad? Concreta. Y nos dice que cuando faltaba la palabra de Dios, entonces el Señor tenía que poner, ¿verdad? Reyes, o sea, jueces, y entonces establecía jueces. Y eso en el libro de los jueces, perdonando a todos, ¿verdad? Que yo le mencioné Crónicas y también mencioné otro libro. Pero al principio de todas estas cosas, vemos que la palabra de Jehová faltaba en ese tiempo. Faltaba la palabra de Dios. Y dice aquí, ¿verdad? La palabra en el capítulo 1, dice bien claro. Aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo, ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y Jehová respondió, Judá subirá. He aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Y Judá dijo a Simeón, su hermano, sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado. Y entonces siguió, ¿verdad? Todo esto hasta que hubo conquistas, ¿verdad? Hubo conquistas. Pero en medio de todas estas cosas, después más adelante, vemos, ¿verdad? Que esta nación se apartó de Dios. Se apartó de Jehová Dios más adelante. Porque Dios levantó jueces después de Josué, ¿verdad? Dios tuvo que levantar jueces porque la cosa es que el pueblo de Israel empezó a irse a los Baales. Porque dice aquí en el versículo 11 del capítulo 2, dice, después de los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses
los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho, y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. O sea, ya usted ve ahí, ¿verdad? Ahí usted ve que Jesús estaba hablando esa profecía, pero estaba hablando, citando lo que Jehová Dios había hablado al pueblo de Israel, que si ellos se apartaban a otros dioses, ¿verdad? Entonces vendrían estas maldiciones. Y Jehová Dios entregaba al pueblo de Israel de una forma, ¿verdad?, a sus enemigos, que de tal forma sus enemigos robaban todos los botines de Israel y aún la comida del pueblo de Israel. Entonces Jesús está hablando conforme a esa profecía. Está hablando conforme a esa profecía. Cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Porque no conoció el tiempo de su visitación. Dios, aquí Jesús habló esa palabra, y el cual está en todo suceso, porque cuando un pueblo, cuando una iglesia, cuando un pueblo deja a Dios y se va tras Baales, tras otros dioses, tras otras ideas, en vez de ir ante la presencia del que todo lo puede y puede nuevamente restaurar pueblos, naciones, ciudades, y si mirara el rostro y si buscara el rostro de Jehová, dice, si mi pueblo se humillare sobre el cual mi nombre es invocado, dice, ¿verdad? Dice que él perdonaría su pecado y sanaría su tierra. ¿Ves? Dios hablando aquí, diciendo esas palabras, de que si su pueblo se humillare, si su pueblo buscare su rostro, si no se apartare de él, entonces Jehová Dios volvería, se acercaría nuevamente a su pueblo. Pero Jesús lloró de una forma tan profunda porque él vio la dureza de Jerusalén, vio la dureza de las personas que se entregaron en su dureza, en su orgullo, en su yo, pensando de que podían, ¿verdad?, usar la ley de Jehová como cualquier cosa, ¿me entiende?, para entonces venir y coger y hacer sus propios deseos y sus propias cosas en su vida. Y si usted se pone a ver, todas estas cosas están sucediendo porque para ese tiempo no estaba exento, pero este tiempo tampoco está exento para lo que está sucediendo hoy en día. Así que volvámonos, ¿verdad? Jehová Dios, Jesús lloró sobre Jerusalén. Jesús llora por esta nación. Jesús está llorando por tu nación, por tu crianza, para que tú vuelvas nuevamente a Jehová, para que tú vuelvas nuevamente a entregarte al Señor. ¿Por qué suceden las cosas en estos países y todas estas las cosas que están sucediendo? Porque se han alejado, ¿verdad? Es algo tan sensible. Se han alejado de Dios. Han quitado a Dios de diferentes plataformas. Digo así, plataforma, porque últimamente, ¿verdad?, se usa esa palabra. Antes se llamaba altar
al altar de Dios, y hoy en día se llama una plataforma, o, ¿verdad? De esa forma. Un lugar donde se ha sido separado, ¿verdad? Para Dios, y hoy se llama platform, ¿verdad? Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Busquemos a Dios. Jesús está llorando por ti, por tu necesidad, para que tú vengas nuevamente a Jehová Dios y pidas a Dios que te dé fuerza y te dé vida. En el nombre de Jehová Dios, en el nombre de Jesús. Así que Dios te bendiga. Shalom.